Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una historia que mezcla música, amistad y un toque de misterio, que hay realmente detrás de la canción que Kagatai Ulusoy escribió para Azal Kaya. Prepárense, porque lo que descubrirán podría cambiar la manera en que ven esta amistad. Todo comenzó hace unas semanas, cuando en una entrevista casual, Kagatai Ulusoy dejó escapar una frase que despertó la curiosidad de todos. Esa canción fue un regalo muy especial para alguien que ocupa un lugar importante en mi vida. Los fans inmediatamente conectaron las pistas, se trataba de Azal Kaya. La canción, que ya estaba circulando en plataformas digitales, se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Lo que nadie sabía era la historia completa que la inspiró. Según fuentes cercanas, la inspiración nació en un momento muy difícil para Azal. Ella estaba atravesando un periodo de mucho estrés, y yo solo quería que sintiera que no estaba sola, confesó Kagatai en una reciente charla. El actor y cantante decidió plasmar en letras todo lo que admiraba de su amiga, su fuerza, su forma de enfrentar los problemas y su sonrisa incluso en los peores días. La historia se volvió aún más interesante cuando Azal reaccionó en redes sociales. En un video en vivo, con una sonrisa emocionada, dijo: "Cuando escuché la canción por primera vez, sentí que me estaba hablando directamente al corazón. Fue uno de los gestos más bonitos que alguien ha tenido conmigo". Los comentarios de sus seguidoras explotaron con mensajes como: "Queremos un dueto ya, y esto es más que amistad". Pero aquí viene la parte más comentada. Durante una entrevista para un programa de televisión, Kagatai confesó que la canción tenía un verso oculto que solo Azal comprendería. Entre risas, él dijo: "Es un pequeño secreto nuestro, algo que solo ella y yo sabemos". Por supuesto, esto encendió las teorías. Algunas fans creen que se trata de un guiño a un recuerdo compartido en el rodaje de su famosa serie juntos, mientras que otras están seguras de que hay algo más personal. En medio de todo este revuelo, Azal y Kagatai fueron vistos cenando juntos en un restaurante de Estambul. Al ser abordados por periodistas, Azal respondió con un guiño: "La amistad es un regalo que se celebra todos los días". Kagatai, por su parte, solo agregó: "La música habla por nosotros". La canción, que ya supera millones de reproducciones, ha despertado también el interés de productores musicales que quieren que ambos colaboren en un proyecto conjunto. Los fans están divididos. Algunos sueñan con verlos como pareja, otros simplemente celebran la química y el apoyo mutuo que han demostrado a lo largo de los años. La tensión y la curiosidad no hicieron más que crecer cuando, unos días después, un medio de espectáculos publicó unas imágenes exclusivas: Kagatai y Azal, caminando por la costa del Bósforo, envueltos en una conversación que parecía muy intensa. Las fotos capturaban miradas cómplices, sonrisas que decían más de lo que las palabras podían expresar y, sobre todo, esa conexión casi invisible que parecía unirlos desde hace años. En redes sociales, las teorías se multiplicaron. Algunos aseguraban que todo era una estrategia de marketing para promocionar la canción, mientras que otros defendían con pasión que lo que estaban viendo era el reflejo de una amistad verdadera, forjada en los días largos de rodaje, las noches de lectura de guión y los momentos difíciles que solo ellos dos conocían. La historia tomó un giro inesperado cuando un periodista de renombre reveló que existía un demo de la canción, grabado en un estudio casero, donde la voz de Azal se escuchaba tarareando junto a Kagatai. Este fragmento, filtrado misteriosamente, hizo que los fans enloquecieran. ¿Podría ser esta la prueba de que una colaboración oficial estaba en camino? En una conferencia de prensa posterior, Kagatai, algo incómodo, aclaró: "Ese demo fue algo muy privado, no estaba destinado a salir a la luz. Fue un momento entre amigos, y espero que se respete eso". Azal, por su parte, optó por el silencio, aunque en una historia de Instagram publicó una foto de un atardecer con la frase: "Algunas melodías no necesitan ser explicadas". Mientras tanto, las reproducciones de la canción no paraban de crecer. Los críticos musicales empezaron a analizar la letra con lupa.
Encontraron metáforas sobre viajes, faros en medio de la tormenta y promesas silenciosas. Un reconocido columnista escribió, esta no es una canción de amor convencional, sino un retrato íntimo de lo que significa cuidar a alguien en sus momentos más frágiles. Pero el misterio del verso oculto seguía vivo. En foros de fans, algunos afirmaban haber encontrado la clave en una referencia a un puente iluminado. Según ellos, se trataba del puente de Gálata, lugar donde ambos fueron vistos años atrás en una escena improvisada que nunca llegó al guión final de su serie. Otros, más osados, sostenían que era una alusión a un viaje secreto que hicieron a la costa del Egeo. En una entrevista radial, el presentador no pudo evitar preguntar. Chagatai, ¿nos puedes decir de una vez qué significa ese verso secreto? Él sonrió, hizo una pausa y respondió. Si lo dijera, dejaría de ser un secreto. La intriga alcanzó su punto máximo cuando un evento benéfico los reunió nuevamente en el escenario. Aunque no estaba planeado, el público pidió a gritos que cantaran juntos. Asal, visiblemente nerviosa, aceptó. Lo que siguió fue un momento mágico, una versión acústica de la canción, donde las miradas, los gestos y la complicidad entre ambos hablaban por sí solos. La prensa tituló al día siguiente, más que una canción, la historia que cautivó a Turquía. Y mientras algunos aún buscan pistas sobre el significado real detrás de esas notas, para muchos lo importante no es resolver el misterio, sino disfrutar de la belleza de una amistad que, con o sin romance, ha demostrado ser auténtica y duradera. Lo que está claro es que este capítulo en la vida de Chagatai y Asal ha dejado huella. En un mundo donde las relaciones en la industria del entretenimiento suelen ser efímeras y superficiales, ellos han demostrado que la conexión genuina, ya sea platónica o algo más, sigue siendo posible. Y quizá, en el fondo, eso sea el verdadero mensaje de la canción, que hay personas que llegan a tu vida para quedarse, incluso cuando el telón baja y las luces del escenario se apagan. Los seguidores, lejos de perder el interés, siguen creando contenido inspirado en ellos, fanarts, videos editados con escenas de sus proyectos juntos y hasta playlists enteras con canciones que les recuerdan a esta dupla. Las redes sociales se han convertido en un archivo vivo de esta historia, un espacio donde cada nuevo gesto, palabra o fotografía es analizado como si se tratara de una pieza más de un rompecabezas que tal vez nunca se complete del todo. Y así, entre rumores, sonrisas y notas musicales, la historia continúa, creciendo más allá de la canción original. Tal vez algún día decidan revelar qué hay detrás del verso oculto. O tal vez, como en las mejores leyendas, la magia resida precisamente en no saberlo. Así que, mis queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Es solo una linda muestra de amistad o hay algo más en el aire? Escríbanlo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas historias que tenemos para ustedes.